separó. Hola, muy buenos días. Es un placer saludarles en esta mañana hermosa, llena de calor. Así esperamos sea el contenido de este programa en el que usted nos está acompañando el día de hoy. Mi nombre es Lucía Camacho, psicóloga del equipo interdisciplinario de la Escuela Miguel Aguilar. Me encuentro acá en compañía de Patricia, mi compañera. Patri, si gusta presentarse. Hola, muy buenos días. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy, Lucy, también con vos. Vamos a tratar de llevar este programa a todos los que nos escuchan y que realmente sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Sí, pues contentas, ¿verdad, Patri, de estar siendo parte de Voces en Media Calle, que es pues un canal multiplataforma, un canal global, que nos da la oportunidad de llegar hasta usted para hablar, en esta oportunidad, de un tema muy importante, el tema de la sexualidad, que definitivamente consideramos es un privilegio para poder educar en familia. Un tema que puede ser minimizado, que suele ser eludido, un tema que se asocia generalmente con lo sucio, con lo feo, con lo que nos da temor, pero que consideramos es muy importante introducir acá, ¿verdad? Hablamos esta mañana de sexualidad integral. Suele asociarse el término sexualidad a sexo, pero hoy vamos a hablar de algo que va mucho más allá, de una formación que consideramos es fundamental y que incluye el plano físico, el plano mental, el plano emocional, ¿verdad? Hablamos de vínculos afectivos, de relaciones interpersonales. Y entonces quisiéramos que se preste mucha atención a esto, ¿verdad? Esta mañana no vamos a hablar de sexo, aunque también es agradable en algunos momentos hablar de sexo. No tenemos la intención de restringirlo, sino todo lo contrario, pensando en que es un tema que debe formar parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos que sexualidad es un tema muy pertinente porque nos da la posibilidad de construir un ambiente sano, seguro, de responsabilidad, una toma de decisiones que pueda ser agradable. Cuando abordamos este tema lo pensamos también como ojalá como un tema placentero, saludable, en fin, seguro. Esta es una pequeña introducción, ¿verdad?, para lo que vamos a hablar en este día. Sí, Lucy. Sexualidad definitivamente para muchas familias es un tabú, ¿verdad? Hablar del tema de sexualidad, inclusive muchas veces por parte de padres de familia y madres de familia, existe mucho temor de que ese tema sea abordado en los centros educativos. Algunos padres de familia proponen que ese tema no sea un tema que puedan recibir los chicos en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios. Por lo tanto, también, ¿verdad? Esto pues restringe a esos adolescentes, a los niños y las niñas del derecho, porque es un derecho, ¿verdad?, que se eduquen desde la sexualidad integral, ¿verdad? Como lo hablaba Lucía, sexualidad es un término bastante amplio, el cual suele mucho confundirse con sexo, ¿verdad? Y también se reduce, como decía Lucía, al plano biológico, ¿verdad? A lo coital, ¿verdad? A lo que está dentro de las paredes, dentro de la habitación y de las relaciones con las parejas. Sin embargo, vamos a hacer una revisión que sexualidad en sí engloba todas las vivencias del ser humano, ¿verdad?
La sexualidad es innata a nuestro ser, la traemos desde que nacemos, es más, desde antes de que lleguemos al vientre de nuestras madres, ya está, ¿verdad? La sexualidad. En cómo se percibe esa sexualidad es muy importante abordarlo el día de hoy, ¿verdad? Y posiblemente por parte de los hombres y las mujeres se promueve muchas ideas con respecto al tema de la sexualidad y cómo se vive. Y esas ideas a veces pueden ser no saludables y riesgosas, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Se promueve sobre todo en familia. Recordemos que las familias vienen siendo el principal foco de socialización de los chicos, donde ellos donde nacen, crecen, ¿verdad? Posteriormente viene la escuela y así en general la sociedad. Pero en estas familias, en casa, es donde se transmite todo lo que tiene que ver con valores, ¿verdad? Con las emociones, con el cuerpo humano de los niños y las niñas, cómo se valoran ellos a sí mismos, cómo reconocen sus emociones, sus sensaciones, cómo se sienten con respecto a ese cuerpo en el cual están viviendo. Bueno, todo eso también es parte del tema de sexualidad. Entonces, ¿por qué es importante educar en familia ese tema? Porque es ahí donde ellos están. Es ahí donde ellos están también posiblemente viendo algunos programas de televisión, accediendo a las redes sociales, que ya sabemos, ¿verdad? Al cual ellos siempre tienen contacto, y también sus amigos, que son también otra fuente de socialización muy importante y de mucha influencia. Entonces, en ese sentido, pues la familia, los padres y las madres de familia, somos los responsables en primera instancia de educar en ese tema y se complementa con la educación formal. Así es, Patri. Bueno, no tema. Este es más bien un tema para que no tema, ¿verdad? Vamos a hablar sobre algunos mitos porque están presentes siempre, ¿verdad? Y en este caso, creo que todavía más presente, ¿verdad? Uno de los mitos más importantes o más frecuentes que encontramos es aquel que se relaciona con que cuando hablamos del tema de la sexualidad, aún así entendida muy integralmente, es como si estuviéramos dando permiso o como si estuviéramos incursionando en una exploración sexual temprana en nuestros hijos. Entonces, ese es un temor que existe muy ampliamente, ¿verdad? Es muy difundido entre las familias, incluso en algunos casos acompaña, ¿verdad? Todo un credo religioso, ¿verdad? El pensar de este modo y cómo no nos contribuye. Bueno, porque entonces no hablamos de sexualidad, no formamos y como Patri indicaba ahorita, si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer, ¿verdad? Tengamos la idea de que esto es un mito para poder tomar acción y combatirlo, ¿verdad? Lo que hablamos, el término técnico es desmitificar y nos referimos sobre todo a tomar esto como una idea que es falaz, que es una idea equivocada. Cuando hablamos del tema, damos una oportunidad de formar. Estamos generando responsabilidad y en este tema tan básico, que la Organización Mundial de la Salud nos dice tiene que ver con el ambiente físico, mental, emocional y con la posibilidad de construir o conformar una personalidad, estaríamos limitando esa acción, esa posibilidad. Aquí, otro mito es que la sexualidad se contrapone al tema de los valores y nada más dispar, ¿verdad? Nada más lejano a la realidad. Cuando hablamos de sexualidad estamos precisamente incluyendo todos esos temas, ¿verdad? Cuando decimos cómo es que nosotros conformamos vínculos afectivos con las personas, relaciones de apego o desapego con ellas, cuando estamos promoviendo que las relaciones interpersonales sean saludables, sanas, placenteras, agradables, ¿verdad? Estamos incluyendo un concepto de ser humano mucho más global, mucho más integral. Si querés referirte a algún otro mito, Patrick.
También, Lucy, uno de los mitos que se escuchan muchos es, por ejemplo, de que el sexo, ¿verdad? Es una cuestión, la sexualidad es íntimo, ¿verdad? De cada persona. Y por lo tanto no hay que hablarlo. En casa no se habla. Inclusive cuando los niños preguntan de dónde cómo nacieron, ¿verdad? Se dan cada respuesta por parte de los padres, a veces que no son certeras ni realistas. Yo creo que hablar del tema de sexualidad es también referirse a cómo nacen los niños y las niñas. Entonces existe mucho mito, ¿verdad? Con respecto a eso, inclusive se piensa de que si hablamos de sexualidad en casa se está perdiendo autoridad. Y por lo contrario, si se habla del tema, de todo esto que tiene que ver con sexualidad, que son las emociones, que son los afectos, las relaciones sanas, ¿verdad? En ese sentido, pues, le vamos a dar como un nicho a los niños y las niñas para que sientan ellos que ese es el lugar de confianza, el lugar donde pueden preguntar lo que les dé la gana, ¿verdad? Y también que podemos responder de acuerdo a la edad de ellos. No vamos a responder a un niño de 3 años o dar una explicación muy elevada si él no lo va a entender. Entonces, es de acuerdo a su edad que se le va dando esa información. Por lo tanto, esto no les va a quitar autoridad a los padres de familia ni a las madres si se habla sobre el tema. Otro de los mitos también o errores que hay y que hay que desenterrar es, por ejemplo, que esto le pertenece solamente a los educadores. Al centro educativo es que le corresponde hablar sobre el tema. Y no, ya hemos hablado y reiteramos de que esto es un tema exclusivo, no exclusivo, sino un tema que deben desarrollarse en casa por parte de los padres de familia. Es complementario a la educación formal. Sí, creo que se liga mucho al otro que existe y que nos dice, no, ¿para qué hablar de este tema? Si yo aprendí todo solo, sola, ¿verdad? Y esto nos lleva, digamos, a una situación muy difícil, porque hoy por hoy, ¿cómo está viviendo usted su sexualidad? ¿Será que se siente una persona responsable, libre, puede experimentar placer o tiene todavía, digamos, dentro de su forma de actuar, dentro de su forma de pensar y de sentir, muchas dificultades? Porque también cuando yo aprendo por mi cuenta, corro el riesgo de no tener una formación completa, de no tener una formación adecuada o de manejar, digamos, el tema apropiadamente y aplicarlo a mi vida, digamos, más saludablemente, ¿verdad? Entonces, ese se liga mucho al que planteabas antes. Hay como un temor a desarrollarlo en casa, como una tendencia a decir, no, eso se aprende libremente. ¿Será que aprendemos a comer sin ninguna orientación? ¿Será que el control de esfínteres en nuestra vida se produce libremente? No, generalmente hay una guía, una acción que toma la familia, ¿verdad? En el tema de la sexualidad estamos proponiendo también que usted tiene que tomar esta dirección, ¿verdad? Que es muy importante y ojalá no arrastrando todos estos mitos, sino desde una postura más libre. Muchas veces nos preguntan, Patri, bueno, pero ¿cómo hago yo? ¿Verdad? ¿Qué es tema más difícil o es un tema del cual tengo mucho temor para hablar? Bueno, como lo estamos haciendo hoy, lo tenemos que hablar muy naturalmente, hay que asumirlo, hacerlo parte de nuestra vida, sin el temor de decir mucho más, pero también eliminando la posibilidad de decir mucho menos, ¿verdad? Los mismos hijos nos van a dar el parámetro de cómo lo vamos a hablar. Ahora decías el tema de cómo nacen los bebés. Hay un momento en que llega esa pregunta en nuestra vida. ¿Y cómo nacen los bebés? Cuando son muy chiquititos hablamos de la semillita, pero no vamos a hablar con un preadolescente de la semillita, porque entonces alguien más le va a orientar, le va a guiar, le va a dar esa información y no necesariamente es la información más adecuada. Otro de los mitos es que sexualidad se reduce mucho al plano de la parte de reproducción. Decimos que la sexualidad está referida solamente a la reproducción y no es así. Ya sabemos, ¿verdad?, que la sexualidad
no se reduce exclusivamente a ese ámbito. O bien decir que la sexualidad tiene que ver con la parte erótica, ¿verdad? El contacto físico, el erotismo. Y ya sabemos que la sexualidad se puede explorar de distintas formas, ¿verdad? Cuando abrazamos a un amigo, cuando abrazamos a una persona cercana, o bien cuando expresamos nuestras emociones, esa es una forma también de tener sexualidad. Entonces, no exclusivamente reducirlo al plano del erotismo, al plano de lo coital, ¿verdad? Porque esto para los adolescentes sobre todo, ¿verdad? Puede traer implicaciones bastante graves, ¿verdad? Y ya hablamos de las conductas temerarias en el área sexual, que muchas veces se realizan por parte de adolescentes y adultos, ¿verdad? Por esa concepción que se tiene de la sexualidad. Inclusive se dice, bueno, no puedo relacionarme con un sexo opuesto o bien del mismo sexo a menos de que no exista, ¿verdad? O no concluya en una relación coital. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, estos mitos también nos limitan a vivir una sexualidad plena, una sexualidad libre y responsable. Y para agregar otro, Patri, digamos, mencionaría lo que muchas veces pensamos, los niños no entienden. No, claro, claro que entienden, lo entienden todo, absolutamente, aunque no explicamos, aunque no digamos, aunque queramos mantener este tema, digamos, como un poco más quieto, más secreto, ¿verdad? Más restringido. Y este se asocia mucho a uno que pensamos con los niños, que es cuando llegue el momento. Bueno, imaginemos ahora lo que decíamos, el aprendizaje de otras herramientas u otros aprendizajes diferentes a los de la sexualidad. ¿Será que esperamos a que estén muy grandes, verdad? Para poder enseñarles a caminar, a brincar, ¿verdad? A dar saltitos. Y bueno, el momento es cuanto antes mejor. El momento es cuando el niño pregunta, cuando la niña pregunta, cuando se da la ocasión. Y es que esto es muy interesante sobre el tema de la sexualidad. Todas las personas podemos decir algo. Cuando nosotros abrazamos a nuestros hijos o hijas, estamos teniendo una relación sexual, pero no es una relación sexual coital. Y qué más hermoso que poder acariciar o recibir caricias de parte de personas que nos aman, ¿verdad? Porque aquí vamos a regresar al tema del vínculo afectivo, al tema de un vínculo afectivo seguro además, ¿verdad? Y entonces sí, trascender todos estos mitos nos llevan también a abordar otras temáticas, ¿verdad? Reconocido es que hay un manejo del poder en el tema de la sexualidad, como vivimos en un sistema patriarcal en el que históricamente nos hemos desarrollado y se han ido construyendo conceptos de mujer y de hombre y de los roles que hombres y mujeres desempeñamos, pues aquí pareciera que hay una tendencia a seguir asociando el tema de la sexualidad más con el varón, con el hombre, ¿verdad? Que con la mujer, lo cual hace que hagamos una prolongación de algunos de estos mitos, ¿verdad? Pensando en que no tenemos que formarnos al respecto o que parte del rol implica que, por ejemplo, como mujeres, no hablemos mucho de este tema o que esperemos que otra persona tome la iniciativa, que no mostremos mucho interés. Y son patrones de relación que van dañando y calan sobre cómo construimos esta madurez o cómo nos falta madurez en la construcción de esta personalidad y cómo esto desnutre este vínculo afectivo con otras personas. Sí, vamos logrando todo lo contrario. Y si hay algo que nos interesa dejar muy bien planteado en esta mañana, es que queremos tener relaciones saludables. Lucy, con respecto a eso que hablabas también, bueno, es como resumir que todo está en lo cotidiano, ¿verdad? En lo cotidiano, en lo que vivimos día a día, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Una de las preguntas, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos aceptamos? ¿Estamos bien con este cuerpo que estamos ocupando hoy en día? Con respecto a la desnudez, ¿verdad? Ahora estábamos hablando un poco de la desnudez y también, ¿verdad? Es decir, eso nos limita muchas veces a querer, a poder sentirnos, ¿verdad? Bien.
porque muchas veces nos limitamos inclusive a vestir de una u otra forma porque ¿verdad? ¿Qué van a decir, verdad? ¿Qué van a decir si yo me pongo un traje de baño, verdad? De 2 piezas, aunque tal vez no tenga el cuerpo que se espera, ¿verdad? El que se vende, pero igual yo me siento bien, yo me lo quiero poner, ¿verdad? Esto es una forma también de aceptar mi cuerpo y decir, bueno, yo me siento tranquila, yo estoy bien, yo quiero broncearme, yo puedo utilizar ese traje de baño. No necesariamente las que tengan los cuerpos esperados, ¿verdad? Con respecto a la desnudez hay mucho que hablar con respecto al amor, ¿verdad? ¿Cómo se vive el amor? Patri, perdona, es que quiero retomar esto de la desnudez. Generalmente, ¿verdad? Le decimos a los niños, ay no, cochino, vaya, póngase ropa, ¿verdad? O qué asco, está desnudo, ¿verdad? Con lo cual seguimos connotando una sexualidad, o en este caso, el tema de la desnudez, desde lo feo, desde lo que es poco agradable y cochino, ¿verdad? Entonces vamos construyendo consecuentemente una idea de que el cuerpo hay que taparlo de cualquier manera, bien o mal, pero hay que taparlo. Eso hace, digamos, cala profundamente sobre el concepto de me acepto mi cuerpo, ¿verdad? Tal vez, como decir, no es el cuerpo socialmente establecido como el éxito total, pero es mi cuerpo y lo amo y lo tengo que aceptar y funciona bien. Sí, y también con respecto al amor, Lucía, cuánta confusión hay, ¿verdad? Con respecto al amor, y muchas veces, pues, incluso antes se hablaba mucho de la prueba del amor, ¿verdad? Cuando se amaba, se realizaba esa entrega de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y ya en relaciones coitales, y esa era una forma como de demostrar, ¿verdad? Para muchas mujeres que realmente aceptaban y querían a esa otra persona, o hombres, ¿verdad? Entonces también eso limita, digamos, a poder tomar decisiones con respecto a cuando yo decidí o decido tener relaciones sexuales y con quién, ¿verdad? Hacer una buena elección, ¿verdad? Y también me va a permitir esa educación sexual, pues, poder que los muchachos y muchachas puedan también decidir cuándo quieren tener sus hijos, si quieren tener hijos o no quieren tener hijos. Informar a los padres de familia, a los chicos, a las niñas y las niñas sobre métodos anticonceptivos. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Que también hay que llevarlo a casa. Es un tema del cual todos tienen que saberlo, cuáles son los métodos anticonceptivos. Y existe un mito muchas veces de que las adolescentes quedan embarazadas porque querían, ¿verdad? O porque así lo deseaban, no necesariamente. Muchas de ellas posiblemente quedaron embarazadas porque no tenían información, otras porque no tenían los medios para acceder a esos métodos anticonceptivos, o bien porque no tenía quien las orientara para llevarlas al médico, para recibir esa atención, o muchos motivos por los cuales adolescentes quedan embarazadas hoy en día. No es cierto, ¿verdad?, de que la mayoría de las adolescentes quieren quedar embarazadas, o la mayoría de las mujeres tienen hijos porque querían tener hijos. Muchos de ellos vinieron, digamos, en condiciones tal vez que no eran niños pedidos, pero igual ahí están, ¿verdad? Y las mujeres enfrentando situaciones muchas veces que a veces atender a hijos solas, ¿verdad? Sin ninguna responsabilidad por parte del padre, pues también esto tiene que ver con esa idea que se tiene, ¿verdad?, sobre la sexualidad, y que es responsabilidad exclusiva de las mujeres. Y no es así, ¿verdad? Eso tiene que ver con la maternidad y las paternidades, ¿verdad?, que hoy en día, pues, deben de ejercerse. Es el ideal que deben de ejercerse en forma plena, ¿verdad?, y responsable, igual en forma compartida. Bueno, yo voy a devolverme un poquito en ese tren, ¿verdad? Porque Ajá. ya llegamos a hablar del embarazo y Ajá. todo eso. Qué interesante, ¿verdad? Digamos, hubo una época en nuestro país en que mucha gente estuvo muy opuesta a la formación en el tema de la afectividad y sexualidad propiamente desde el NEP. Y esto es muy interesante porque es uno de los aspectos
más incluidos dentro del currículum, ¿verdad? En las diferentes etapas. Entonces, no nos interesa ni adelantar, pero tampoco atrasar la formación en esta temática. Y ahora cuando hablabas del amor, yo creo que este es algo que amerita que nos sentemos un poco a conversar y meditarlo, cómo vivimos el amor en casa. ¿Será que nuestros hijos nos observan, nos aprecian, ¿verdad? Brindándonos actos de atención, de cariño, de amor, que nos acariciamos y eso no implica escondernos o irnos a otro sitio, sino que, digamos, el cuerpo, a través del cuerpo manifestamos, digamos, sensaciones placenteras, como vos decías, a través de una caricia, de un abrazo, de un beso, o esto no está presente en casa, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque vamos a decir qué es lo que miran nuestros hijos e hijas en la conformación. Cuando hay una distorsión, por ejemplo, un patrón violento dentro de la relación de pareja en casa, o hay una situación de violencia intrafamiliar que nuestros hijos e hijas están mirando, por supuesto que afecta y va a determinar en alguna medida esta elección de pareja que hacemos posteriormente, ¿verdad? Y entonces nos interesa mucho decir con el tema de la sexualidad que también seguimos reproduciendo, ¿verdad? Algunos patrones. Ojalá sean los adecuados, pero en algunos momentos estamos reproduciendo esos patrones que están distorsionados. Voy a regresar al manejo del poder, ¿verdad? Cuando papá cree que puede venir a casa y violentar o pasar por encima de los deseos de todo el mundo en casa, que tiene que ser el primero, ¿verdad? Y estamos hablando de determinados roles que ocupamos en casa. Y si los estamos aprendiendo de esta manera, pues no es extraño que el día de mañana un niño o niña presente patrones similares en el contexto educativo o comunal, ¿verdad? Entonces, sí quisiera asociar un poco el tema, ¿verdad?, de la construcción de relaciones amorosas basadas en el respeto, basadas en la reciprocidad y basadas también en un vínculo afectivo seguro, ¿verdad?, permanente. No es que hoy nos peleamos y ya no nos hablamos, o porque me golpeaste, ¿verdad?, ya no puedes vivir en casa. Es un patrón un poco diferente, ¿verdad? Y todo esto forma parte de la cotidianidad del día a día. Cuando mamá, por ejemplo, prepara alimentos para el resto de la familia, es muy bonito que exista un reconocimiento, porque no significa que este es su rol y punto, y que tiene que cumplir y punto, ¿verdad? Al contrario, está tomando una decisión, ¿verdad?, de atender bonito, agradable, con algo que puede y sabe hacer, y qué lindo que exista pues una voz de regreso que pueda decir, al menos qué rico que estaba la comidita, ¿verdad? En esto consiste una relación de amor también, no solamente cuando yo digo, eh, ¿verdad? Estoy tan carente de afecto que cuando vino alguien y me habló al oído bonito, creí, me enamoré y creí profundamente que eso era lo que me completaba y anticipé experiencias para las cuales todavía no estaba preparada. Y entonces sí, ahí podemos hablar de embarazo adolescente, de enfermedad de transmisión sexual, pero ante todo vamos a hablar de vínculos afectivos que vamos construyendo inicialmente en la familia y posteriormente en los otros ámbitos en los que socializamos las personas y, bueno, idóneamente serían vínculos, volvemos al término, seguros, que nos permitan tomar decisiones posteriormente de manera informada, de manera segura, que esto es muy importante, y también donde ejerzamos una decisión, no porque la otra persona tomó la decisión por mí. Sí, Lucy. También otro de los mitos que es importante mencionar es, por ejemplo, de que el área de sexualidad, ¿verdad?, que ya hablamos que muchas veces no se habla en casa, creo yo que está en todas las relaciones, ¿verdad? Otras, no solamente en las relaciones de pareja, como hablabas, está en relaciones con los hijos, en las relaciones con esos compañeros de trabajo, en las relaciones con los amigos, ¿verdad?, con las cuales interactuamos, está en todos los ámbitos. Tanto ellos, también los niños y las niñas, cuentan también con toda esta plataforma, ¿verdad?, de personas
el cual también viene a construir esa sexualidad. Por lo tanto, la sexualidad no es permanente, la sexualidad se va construyendo a través de los años, inclusive se vive en forma muy diferente en cada una de las etapas de la vida, cómo se vive en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, ¿verdad? Y ya adultos mayores, ya en edades más avanzadas, inclusive algunos mitos, como por ejemplo decir que en etapa adulta tal vez no es tan placentero tener relaciones sexuales, ¿verdad? U otros mitos que dicen que las mujeres no pueden a cierta edad o no deben ya de tener una vida sexual activa, ¿verdad? Todos estos mitos también limitan la sexualidad de las mujeres hoy en día. Y aunque no lo creamos, que ya estemos en otro siglo, todavía este tipo de cosas se siguen dando, todavía siguen existiendo mujeres que se ven limitadas por todos estos mitos que se vienen reproduciendo. Y de ahí la importancia de desmitificar también a cualquier edad, no solamente los niños, también tenemos que empezar nosotros como adultos, porque recordemos que somos modelos, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a transmitir a los niños y las niñas. Desde los centros educativos también, muchas veces se reproducen muchos mitos, patrones, ¿verdad? Que tal vez no son los más adecuados. Pero la idea es estar en una constante revisión de estos mitos, de esta forma, en cómo nos han dicho que tenemos que vivir la sexualidad, en cómo nos han dicho que tenemos que ser hombres y mujeres, cómo tenemos que actuar las mujeres, cómo debemos de actuar los hombres, ese es otro tema, ¿verdad? Desde el proceso de socialización, pues también nos limita. Yo nunca olvido una experiencia cuando se decía que las mujeres tenemos que estar siempre a piernas cruzadas. Y eso trae implicaciones para la salud de las mujeres. Ya hay estudios que indican eso. Entonces, vean ustedes todos esos mitos y todas estas ideas con respecto a ser hombre y mujer limitan en el plano físico, emocional, en el plano social, ¿verdad? Entonces, por eso también la importancia de poder trabajarlo en todos estos sentidos. Sí, como vemos, el tema de la sexualidad nos toca, nos cruza toda nuestra vida, ¿verdad? Por eso constituye un eje transversal en la educación de nuestros hijos y es muy interesante porque nosotros recibimos muchas consultas generalmente por parte de la familia que reflejan al menos dos cosas, si no más. Un temor para hablar, pero también reflejan un gran juicio que existe alrededor de este tema. Y el juicio va básicamente, ¿verdad? Esta valoración va más exclusivamente para el caso de nosotras las mujeres, porque mucho de lo que se enfrenta, ¿verdad? Que ya quiere tener novio, ¿verdad? Son temas, digamos, que son de frecuente consulta, si debe o no salir, a qué edad, si puede o no tener relaciones sexuales. Bueno, yo no me voy a referir a si se puede o no, porque esto forma muy bien parte de la idiosincrasia de cada familia. Pero qué lindo es que nuestros hijos puedan acercarse a querer conversar con nosotros, que no tengamos experiencias como hemos tenido ya en la escuela en algún momento, que con 10 años se están cruzando material pornográfico en los teléfonos, ¿verdad? Que, por ejemplo, se emitan juicios como que una mujer es esto o lo otro. Utilizamos estereotipos, entonces, a muy corta edad. Más allá de los roles que desempeñamos y de los que miramos en casa, como vos decías, Patri, seguimos en una sociedad, en un sistema patriarcal que nos impulsa históricamente a hacer uso de todos estos estereotipos, ¿verdad? Entonces, qué tirada porque seguimos estando, cuando no nos formamos adecuadamente en este tema, seguimos teniendo una prolongación de una serie de estereotipos, como la mujer tiene que quedar en casa, tiene que ser sumisa, no puede tomar la iniciativa, frente al hombre que es de la calle, que puede manejarse con libertad, que tiene tales derechos, ¿verdad? Y esto nos limita grandemente esta formación que decimos debe darse
una relación interpersonal, ojalá de forma muy horizontal, muy dialógica, y sobre todo vivirlo con honestidad, ¿verdad? Que uno de los problemas más grandes que tenemos es que al no asumir una sexualidad honestamente, y más en el caso de las relaciones de pareja, de noviazgo, ¿verdad? El ejercicio de la sexualidad pone muchos retos en este sentido, ¿verdad? Como por ejemplo, no manejar una relación de pareja con respeto y con honestidad, con muchos más mandatos hacia el hombre, ¿verdad? El mandato este de que tiene que ser el que conquista, múltiples conquistas, ojalá, el que puede tener muchas relaciones paralelamente, ¿verdad? Quizás con muchos vacíos también, y una mujer que tiene que esperar siempre ahí y perdonarlo todo siempre, ¿verdad? Entonces, si nos manejamos digamos, en una calidad de vida desde ahí, estamos restándonos posibilidades como seres humanos, y en este tema de la sexualidad estamos hablando hoy también de la importancia de sí tomar la iniciativa en qué, en que yo soy sujeto de toma de decisiones, en que puedo tener autonomía, mostrarme con independencia, ¿verdad? Un poquito por ahí, Pat. Lucy, tal vez revisar si tenemos algunos comentarios. Perdón, estaba viendo un mensajito acá. ¿Cómo es que nos sometemos a una sexualidad o, digamos, a una tendencia de hipersexualizar niños y niñas, sobre todo, a edades muy tempranas, ¿verdad? Entonces, sí, vemos cómo es impresionante, ¿verdad? Que a veces no tomamos conciencia de que un poco la invitación es a esto el día de hoy. Eh, en el caso de las niñas, ¿verdad? Que les impulsamos a vestir todavía, ¿verdad? No con comodidad, sino usando tacones a muy corta edad, con todos los maquillajes disponibles, ¿verdad? Incluso hemos visto hilos, digamos, en la ropa interior femenina a muy corta edad, ¿verdad? Digamos, todo lo que tiene que ver con ni siquiera agradarse a sí misma, sino posiblemente agradar a la otra persona. Y de repente, ¿verdad? Vamos adquiriendo eh, aprendizajes distorsionados, ¿verdad? Porque no es que estemos en contra de que uno pueda hacer un ejercicio de la forma de vestirse como quiera, un poco es cómo esto se induce y lo vemos muy fácilmente, por ejemplo, cuando las niñas son incorporadas, ¿verdad? Estas dinámicas de belleza, de belleza que maneja un parámetro adulto, ¿verdad? No tiene que ver con la belleza natural que una niña tiene, ¿verdad? Entonces son sometidas a maquillaje, a peinados, a vestimentas, a muchas presiones, cuando en realidad no están preparadas para esta etapa. Y si lo vemos en el caso de los niños también, bueno, no escapan, ¿verdad? A estos estereotipos, a estos patrones que se reproducen, ¿verdad? De manera muy nefasta, porque a veces los niños quieren acercarse a las niñas, y eso lo vemos mucho en el ámbito educativo, y no saben cómo, ¿verdad? A veces cuando se da una relación entre compañeritos donde uno quiere acercarse a una compañerita, a veces a través de un golpe más que de una palabra bonita, ¿verdad? O pasarla bien, digamos, como una manera de mostrar que el vínculo es agradable, ¿verdad? A veces se tiñe de grosería, se tiñe, digamos, hasta de violencia en las relaciones de compañeritos, y esto tiene que ver con este tema que estamos hablando hoy, porque en el tema de la sexualidad, todos estos son los campos en que la podemos mirar. Lucy, tal vez podríamos hablar un poco sobre algunas recomendaciones, ¿verdad? ¿Cómo se puede trabajar sexualidad desde la familia? Me gustaría, digamos, hacer referencia a la importancia tal vez de que aprovechemos todos esos espacios en casa. Existen hoy en día, por ejemplo, películas, ¿verdad? También tenemos hoy en día, bueno, están los videos que están muy a mano. Toda esa información nos permite a nosotros también poder trabajar
las experiencias con las cuales los chicos llegan desde la escuela, llegan a casa y hablan sobre las experiencias con los compañeritos, las experiencias con las compañeras. Todos esos espacios hay que aprovecharlos para trabajar todos esos temas. Y creo que si alguno dice por ahí no estoy preparado para trabajar el tema, existe mucha información también a la cual se puede acceder. Podríamos pensar también en acudir a algún profesional o una profesional que nos pueda orientar. Pero la idea es aquí no quedarse, ¿verdad?, sin hablar, sin decir nada. El silencio muchas veces, pues, puede generar en ellos mucha frustración, mucha desinformación que a la larga no van a ser, ¿verdad?, de beneficio para los chicos. Entonces, aprovechar todos esos espacios, como les decía, creo que es fundamental. Y siempre, sobre todo, tener una actitud de escucha, Lucy, escucharlos, más desde el adultocentrismo, ¿verdad? Pensar que todos lo sabemos no es cierto. También ellos nos pueden aportar demasiado y creo que es importante poder considerar ese aspecto. Sí, muy importante. Vamos a aprovechar para hacer un saludo a Hilde Arce, que nos está reportando acá su participación el día de hoy. Nos gustaría, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ¿verdad?, que fuera parte usted de este programa. Sí, en efecto, Patri, nos dicen a veces papás, mamás, bueno, pero ¿cómo abordo yo este tema? Es que yo no me siento preparada. Bueno, como otros temas, muchas veces no vamos a sentirnos preparados, pero enfrentarlo con temor no nos va a colaborar mucho. La idea es, hable del tema. Cuando nosotros estamos viendo una fábula, cuando estamos viendo una película, cuando llega un compañerito a la casa, cuando, digamos, a muy corta edad, cuando los niños están visualizando diferencias entre hombres y mujeres, cuando están más grandes y empiezan a tener amigos y amigas que llegan a la casa, cuando viene la etapa de tener novio, de tener novia, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad para poder hablar de este tema y que no sea un chaleco de fuerza, que no sea el tema más difícil, que lo podamos ir procesando, porque si lo podemos hablar a muy corta edad, cuando venga el momento de conversar, ya de que me digan a mí, puedo tener un novio, ya no nos va a tomar por sorpresa, ya no vamos a tener el temor de presentarnos, ¿verdad?, en esta temática. Y además, si vamos a la par de lo que significa hablar, vamos guiando, orientando y construyendo una relación, pues ahí de confianza, no es un tema que nos va a tomar por sorpresa, por asalto, sino que tenemos además la oportunidad de conversar, de formarnos sobre este tema, porque hay mucha información disponible. Busquemos información que pueda ser segura, que nos permita realmente generar estos vínculos, ¿verdad?, de seguridad a nuestros hijos. Y yo creo que mucho de la temática en este campo es, tratemos de dar una orientación y una guía desde el autorrespeto en primer lugar y del respeto hacia las demás personas. Yo creo que en este y en muchos otros temas, como vos decías, practicamos con el ejemplo, porque si yo en mi relación de pareja me irrespeto permanentemente frente a mis hijos, un poco esto es lo que están construyendo como vínculo, ¿verdad? Y entonces no nos podría extrañar que mañana pueda replicarse una relación que no esté basada en el respeto, en el diálogo. No tema a dirigir, a educar, a tomar la iniciativa en esta temática, ¿verdad? Incluso muchas de las familias en este momento dichosamente acompañan a sus hijos. Hay muchos adolescentes, muchas adolescentes que llegan a la consulta solos y solas. Bueno, qué privilegio sería que usted pueda tener un lugar cuando se hace la consulta, por ejemplo, ginecológica, o cuando nuestros chicos o chicas han tomado la decisión de ejercer una dinámica en la que van a incorporar las relaciones sexuales dentro de su noviazgo, dentro de su relación de pareja. Lo peor que puede pasar es que estemos al margen, que ya eso esté ocurriendo y que ni siquiera lo sepamos. Y por último, decir en este tema que las estadísticas a nivel nacional nos dicen que la edad está siendo cada vez menor
en el inicio de las relaciones sexuales coitales. Entonces, esto también nos invita a tomar, digamos, una acción alrededor de este tema. Lucy, también quería referirme a la importancia, ¿verdad?, que es otro aspecto, de poder educar a los hijos y las hijas con respecto a reconocer, ¿verdad?, y a respetar las diferencias, las elecciones sexuales. Esto es todo un tema, ¿verdad? Y muchas veces en los centros educativos, en muchos ámbitos, se dan situaciones que a veces son muy dolorosas, ¿verdad? Expresiones, comentarios, gestos con respecto a las elecciones sexuales. Y yo creo que esto es algo que hay que trabajarlo también en familia. Tenemos derecho es parte de nuestro derecho, ¿verdad? Elegir, ¿verdad? Tener una elección sexual, cualquiera lo puede tener, y que no se sienta coartado o que hayan algún tipo de discriminaciones, ¿verdad?, por la forma en cómo se comporta una niña o un niño. Que esto no sea objeto de discriminación en los centros educativos, en las mismas familias, ¿verdad? Se discrimina mucho. Y pues yo creo que también es un tema que hay que trabajarlo en casa, generar en ellos esta conciencia de que somos libres de elegir, ¿verdad? Y que cada quien, pues, hay que respetar esa decisión. También es un tema, yo creo que es importantísimo poderlo trabajar en las familias. Y evitar, sobre todo, que se den a veces, se dan mucho comentarios en los chats que ahora, o publicaciones en Face con respecto a esto. Yo creo que tenemos derecho a decir no comparto, pero sí tenemos que respetar las elecciones sexuales. La forma de vestir es otro aspecto importantísimo que les hablaba también, de cómo pueda vestir una niña la elección. Si quiere vestir pantaloncitos, bueno, bien, ¿verdad? Si se siente cómoda, perfecto. O si quiere, decide vestirse con vestidos, faldas, bueno, esa es una elección y ellos los pueden hacer, ¿verdad? Y que no venga impuesto a veces desde el adulto, ¿verdad? O desde algunas normas que socialmente se establecen. Sí, Patri, yo creo que ese es un tema muy importante, ¿verdad? Considerar la diversidad, o más bien las diversidades, ¿verdad? En cómo conformamos nuestra identidad sexual y las elecciones de pareja que hacemos. Y sí vemos con mucha frecuencia, ¿verdad?, situaciones en las que se exponen, y sobre todo más entre adolescentes o en secundaria, pero a veces lo miramos desde la primaria, ¿verdad? Situaciones asociadas a la burla, ¿verdad?, a la chota, y que generan discriminación y son motivo incluso de la apertura a veces de protocolos, ¿verdad?, que situaciones sobre las que necesitamos dar cuenta, ¿verdad?, porque nuevamente no nos estaríamos posicionando desde el respeto de relaciones, digamos, donde podamos dialogar y ser personas, digamos, que nos mostremos honestamente, ¿verdad?, y con relaciones respetuosas, sino que de una vez asumimos una postura y un juicio alrededor de un tema que, si tuviéramos la oportunidad de mirarlo más de cerca o de relacionarnos con él, no caeríamos, ¿verdad?, en el tema de la discriminación. Claro que conocemos familias donde se da esta situación de discriminación también, y esto se replica muchas veces a nivel del centro educativo, a nivel, digamos, del espacio comunal, ¿verdad?, donde el tema de la diversidad no está presente, y no está presente posiblemente porque nosotros también estamos muy acostumbrados en casa a reírnos de determinadas cosas que vemos muy naturalmente a través del chiste, de comentarios, ¿verdad?, que nos parecen quizás tan normales, ¿verdad?, en los que participamos y a veces invitamos y reproducimos en cadenas y en redes sociales y en cosas, ¿verdad? Y por eso tomar conciencia de esta temática es algo que puede invitarnos, ¿verdad?, a tratar de hacer las cosas un poco diferente. Para mí este tema tiene mucho que ver con ubicar a la persona como un ser humano, y como ese ser humano, como usted o como yo, Patri,
que piensa, siente, ¿verdad? Que se conduce, que tiene determinadas formas de actuar, de sentir, ¿verdad? Y que integralmente hablando tiene todas las posibilidades de desempeñarse apropiadamente, ¿verdad? Tenemos cerradito ahí. Bueno, también dentro de las recomendaciones quería anotar la posibilidad siempre, en todo momento, de estar atentos a lo que puedan estar haciendo sus hijos y hijas. ¿Qué es lo que hacen? Estar atentos bueno, cuáles son sus relaciones con amigos, con familiares, estar pendiente siempre de ellos. Yo creo que estar alertas de cualquier situación y sobre todo es apoyarlos sin juzgarlo, ¿verdad? Porque recuerde que aquí estamos en prueba, error. Todos estamos, aún nosotras, Sí. ¿verdad, Lucy? En Así etapa es. adulta, ahí vamos, ¿verdad? Corrigiendo algunas situaciones y no siempre todo tiene que salir perfecto. Muchas veces, si nosotros nos equivocamos como adultos, las posibilidades de que ellos se equivoquen van a ser mucho más, ¿verdad? Por lo tanto, hay que estar nada más en una posición de escucha, de orientación, donde se les dé información y también se les dé formación. Y esa formación solamente se logra con el acompañamiento, ¿verdad? Ese acompañamiento constante, esa posibilidad de decir, aquí estoy en todo momento. Y a pesar de que muchos padres de familia y madres de familia puedan estar muy ocupados con sus labores fuera de casa o dentro de casa, yo creo que hay que tomar un espacio, Lucía, para dedicar a hablar de familia. Y ya en algunos momentos, pues hemos dado algunas recomendaciones, como las reuniones familiares, que se puedan ejecutar durante la semana, establecer un tiempo, ¿verdad?, para hablar, o también en algunos espacios informales. Dentro de la familia, pues el adolescente o la niña siempre va a tener más confianza, o sucede, ¿verdad?, que le tiene más confianza a mamá o a papá, a veces por cuestión de tiempo también. Entonces, que esa información también se pueda compartir entre ambos, si están ambos, y si no, con otra persona adulta, ¿verdad?, que pueda retroalimentar. Y nunca tomar esas decisiones así, ¿verdad?, sobre todo de juicio, y muchas veces hasta terminan castigados cuando ellos hablan de alguna situación especial, de alguna experiencia sexual, o de algo que tal vez no era esperado por los padres de familia que ellos realizaran. Entonces, estar en esta condición de escucha va a ser importante. Recuerde que ustedes son sobre todo ese apoyo principal y donde ellos puedan tener certeza, ¿verdad?, que esa recomendación va a ser la más acertada, ¿verdad? Que también que se les da la recomendación y ellos eventualmente van a poder decidir, ¿verdad?, sobre algunas situaciones. Ya hablemos en caso de adolescentes. Así es. Sí, yo creo que tomar este parámetro, ¿verdad? Intereses, el conocer a nuestros hijos, el saber con quiénes se relacionan, quiénes son sus amigos, es una recomendación muy prudente porque también conocemos cuáles son las actividades que realizan, dónde necesitan explorar, profundizar, ¿verdad? En algunas temáticas. Yo creo que algo que es muy importante es no perder de vista cuáles son los valores que nosotros queremos infundir como familia, a lo que le estamos dedicando tiempo, soporte. Estos valores de la más diversa naturaleza no tienen que ser los mismos para todas las familias, los elegimos y así es. La sexualidad debe ser parte, de verdad, de la dinámica que podamos construir conjuntamente. Y aquí es, llegando al final de este programa, hacer una invitación para que no deje este tema de lado, que ojalá no lo contamine con cochinada, suciedad, fealdad, sino que lo veamos, ojalá lo más naturalmente posible, que sea uno de los temas que podamos conversar, ¿verdad? Que podamos dialogar, que construyamos con nuestro ejemplo relaciones de respeto y que nos sintamos muy orgullosos y orgullosas de que existe un vínculo de confianza que permite acompañar la temática y de que no nos vamos a llegar a llevar sorpresas
que pueden resultar desagradables o inoportunas, o que dijimos, uy, lástima, ¿por qué no anticipé? ¿Por qué no dije? Cuando ya no tendría como mucho sentido, ¿verdad? Bueno, algunas palabras finales, Patri, porque vamos llegando al final de este programa. Bueno, agradecerles a todos ustedes por haber estado acá con nosotros. Realmente, pues, esperamos que el tema haya sido de su agrado y también que sea de provecho para sus familias. Y decirles, ¿verdad?, que próximamente, el próximo martes, también estaremos con un nuevo tema, el cual vamos a estar compartiendo. También quería invitarlos para las próximas actividades aquí en Voces por Media Calle. Y hoy tenemos la música activa de don Antonio Alvarado a las 4 de la tarde. Es un programa muy lindo. A la historia por Media Calle con don Vladimir a las 5 de la tarde también. Tenemos la autoaceptación por parte de Katia Espinosa a las 6 de la tarde. A las 7, Historia del Vestido por Irene Jara a las 7 de la noche. Y acompañarte con Memo Acuña. Tenemos un invitado especial que es don Gustavo Falles. Bueno, invitarles también, como Patri lo dice, a que se sumen a la audiencia, a ser Birnautas, ¿verdad? En este canal que le brinda una diversidad de programas que puede cubrir parte de sus intereses. Y si no los cubre, que nos cuente sobre qué más quiere escuchar programas. Patri, un gusto haber compartido con vos este programa. Igualmente. Y nos vemos, invitarles también a que puedan consultar ABC Familiar como red social para que puedan visualizar ahí alguna otra información. Será la próxima semana que estaremos juntos compartiendo nuevamente un programa. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.